buenas tardes, arrancamos temporada, arrancamos programación y la hacemos además con la mejor compañía posible, con Marín y Mateo Abogados, con el espacio Un Poco de Derecho, y saludamos a Rocío. Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido el verano? Bien, cortito como siempre se suele decir, pero bien, bien aprovechado. Hemos descansado, ha habido un poquito de todo. Espero que vosotros hayáis descansado también. También, y con ganas de volver. Estupendo. Y además, hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a tratar, que es la intervención judicial de la herencia. Entonces, si te parece, para ponernos un poquito en antecedentes, explícanos un poquito esto qué es. Pues sí, José, mira, en el contexto de una herencia difícil o conflictiva, que ya hemos comentado en algunas ocasiones a los oyentes que cuando los herederos no consiguen ponerse de acuerdo sobre cómo hay que repartir una herencia, sobre cómo puede repartirse una herencia, Ujú. pues una de las posibles soluciones es solicitar al juzgado esa división. Se trata de un proceso, como hemos dicho ya en otros momentos, de un proceso ciertamente largo. Entonces, la intervención judicial de la herencia es una medida de protección que se puede adoptar, y es poco conocida porque se adopta pues no en muchas ocasiones, pero para que nuestros oyentes sepan que existe esa posibilidad, ¿no? Es una medida de protección que se adopta en el marco de este proceso de división judicial de herencia para preservar los bienes y derechos que forman parte del caudal hereditario hasta que se realice la partición, cuando se sospecha que los bienes podrían ser dilapidados, ocultados o mal gestionados por quienes tuvieran los bienes de la herencia en su poder. Ujú. Y en este caso, Rocío, ¿qué medidas puede adoptar el juez para proteger los bienes de la herencia? Pues mira, esta intervención puede incluir desde el nombramiento de un administrador judicial de los bienes que tiene que dar cuentas, rendir cuentas al juez de lo que está haciendo con los bienes de la herencia, hasta custodiar activos o Ujú. incluso prohibir, prohibir de disposición de ciertos bienes, Ujú. ¿no? Pues para que no puedan venderse determinados bienes que pudieran hacer pues que desaparecieran Ujú. sin que otros coherederos tuvieran conocimiento y por lo tanto pues perjudicarían los derechos de otros coherederos. Ujú. ¿Y en qué casos concretos es conveniente solicitar la intervención judicial de la herencia? Pues los casos más concretos, bueno, los más comunes son aquellos en los que existe riesgo de que, como hemos dicho antes, de que esos bienes y derechos pues puedan deteriorarse, puedan ocultarse o directamente pues desaparecer, ¿no? Ujú. Pues el más común es el de el conflicto grave entre los herederos, ¿no? Cuando hay desacuerdos, mucha desconfianza entre los herederos sobre la gestión de esos bienes, cuando a lo mejor hay uno de los coherederos que tiene la gestión por algún motivo o que está en posesión de esos bienes, Ujú. y hay otro que puede temer que este heredero que tiene la posesión o la gestión pueda llegar a mal gestionar parte de ese patrimonio, ¿no? Ujú. Pues por ejemplo, un heredero tiene acceso a las cuentas bancarias del fallecido y podría retirar fondos en beneficio propio sin consentimiento del resto, ¿vale? No es muy habitual porque normalmente cuando ocurre un fallecimiento se comunica al banco el fallecimiento y el banco bloquea las cuentas, pero hay veces que hay otros cotitulares, hay veces que esa comunicación no es inmediata. Ujú. Entonces, bueno, pues podría ocurrir este caso, ¿no? De hecho, hay veces que ha ocurrido. Ujú. Luego también cuando se ha nombrado un albacea o un contador partidor y resulta sospechosa su actuación. Cuando se está viendo que o bien actúa de forma ineficiente o incluso fraudulenta, porque vende propiedades sin autorización, porque no rinde cuentas adecuadamente sobre el estado de los bienes a los herederos.
Y luego también cuando hay una falta de un inventario claro, cuando no está claramente determinado cuáles son los bienes de la herencia y uno o más herederos temen que ciertos activos puedan ser manipulados antes de la partición. Ujú. ¿Vale? Por ejemplo, el caso más frecuente es el caso del fallecido que poseía joyas o bienes muebles de alto valor que no están muy bien identificados y entonces hay sospechas de que alguno de los herederos pues pueden apropiarse de ellos sin que quede rastro y entonces ya pues no puedan acceder nunca más, ¿no? Si no tendrían pruebas de que esos bienes existían previamente. Y luego también en los casos en los que el testamento está redactado de forma tan confusa que no está claro, es muy ambiguo, o directamente que no hay testamento. La persona ha fallecido sin testamento, entonces, pues bueno, hay riesgo de que uno de los herederos actúe en perjuicio del resto. ¿Y ¿Vale? quién Porque puede...? primero habrá Sí, que determinar quiénes son claro. los herederos y entonces ya en ese ínterin pues se pueda perjudicar el caudal hereditario. ¿Y quién puede solicitar la intervención judicial? Pues lo puede solicitar cualquier persona que tenga interés legítimo en la herencia, ¿no? Desde los herederos o coherederos, lógicamente, los legatarios de parte alícuota, que son aquellos que a quienes se les ha asignado un porcentaje de la herencia, como por ejemplo un tercio. ¿Vale? Eso es un legatario de parte alícuota. Luego también el propio albacea o contador partidor, que haya sido nombrado por la persona fallecida en el testamento, si considera que la intervención es necesaria para preservar el patrimonio, porque ve que los herederos están haciendo pues alguna actuación que no es limpia, que es fraudulenta, que están intentando ocultar y entonces precisamente como se le ha nombrado albacea y tiene que realizar la partición de la forma más correcta y adecuada posible, pues entonces solicita al juez que se intervenga el caudal hereditario. Y luego también, por último, los acreedores de la herencia. Si hubiera algún acreedor que tuviera derecho sobre parte del patrimonio hereditario y ve que alguno de los herederos podría hacer desaparecer alguno de estos bienes, pues entonces también tendría derecho a solicitar la intervención. Y lo más importante, ¿cuál es el procedimiento para solicitar la intervención judicial de la herencia? Pues habrá que solicitar ante el juzgado, ante el juez encargado de la partición de la herencia, que se lleve a cabo esta intervención mediante un escrito en el que se expongan los motivos que justifican la medida y habrá que aportar pruebas o indicios de que los bienes están en peligro, ¿no? Como pues eso, indicios de la falta de transparencia, sospechas de ocultación, etcétera. Luego, después de esta presentación, el juez tendrá que evaluar esa solicitud. Si considera que existen motivos suficientes para acordar la intervención, la decretará. Si considera que solo con esa solicitud no es suficiente, pues podrá pedir pruebas adicionales o convocar un juicio para escuchar a las partes interesadas antes de tomar una decisión. Y entonces, si finalmente acuerda la intervención, pues esta intervención lo lógico es que se mantenga durante todo el tiempo necesario para garantizar la seguridad del patrimonio. Y luego, pues bueno, cuando ya se pueda realizar la partición, pues entonces ya se adjudicarán los bienes a cada uno de los herederos y ya normalmente pues se extingue, ¿no? esa intervención. Y Rocío, ya para terminar, aunque lo has explicado estupendamente y nos ha quedado muy claro, pero para ya terminar de tenerlo más claro aún, ¿nos podrías poner un ejemplo? Pues sí, mira, tú imagina que tras el fallecimiento del padre de una familia que tiene 3 hijos, el único que trabaja en la empresa familiar que ha dirigido siempre el padre tiene un puesto de responsabilidad en esa empresa y tiene acceso a las cuentas bancarias de esa empresa. Entonces, otro heredero, que puede ser otro hermano, desconfía de que el primero pueda estar utilizando el dinero de esas cuentas en beneficio propio por actuaciones que está viendo, porque no contesta a preguntas, porque ya sabe que previamente en el pasado pues ha podido actuar de una manera poco transparente. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando
Si eso es así, cuando se realice la partición, la empresa valdrá menos. Entonces, en este caso, antes de que se produzcan pues este tipo de actuaciones de ocultación o de fraude, ahí el segundo heredero, el hermano que desconfía, puede solicitar al juez la intervención para que se designe un administrador que supervise todas las cuentas, toda la contabilidad, toda la gestión de la empresa, que es un activo importante de la herencia, evitando así que se vaya mermando el caudal hereditario en perjuicio de uno o de varios coherederos. Estupendo. Rocío, si alguno de nuestros oyentes tuviera alguna duda puntual y quisiera un poco pues entrar más en el tema por un caso propio que le pase, ¿cómo pueden contactar con vosotros? Pues nos pueden llamar a nuestro teléfono 96 320 2876 o pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web y estaremos encantados de atender.